Cuando una lengua muere, no solo desaparece un sistema de signos y sonidos, perdemos una cosmogonía, la memoria y saberes de una comunidad, de un pueblo, de una nación. Perdemos una manera de aprender y decir el mundo. Escribir es mantener viva la semilla, que germina y florece. CIMAC Radio presenta Ingrávida, Territorio de Escrituras. Por CIMAC Radio. Hola, bienvenidas todas las personas que se están sumando a esta transmisión, que ya es la última de esta temporada, pero que no va a dejar de ser igual de potentes como cada una de las transmisiones que hemos tenido a lo largo de esta temporada. Y antes de presentarles a la invitada de esta mañana, pues les recuerdo que yo soy Angélica Mancilla y que pueden seguir todas nuestras redes sociales. A Ingrávida nos encuentran en Facebook como Ingrávida y también nos encuentran en Instagram y en TikTok como @ingrávida_escrituras. Y a CIMAC, que ahora estamos transmitiendo aquí por CIMAC Radio, nos encuentran en Facebook como Prensa CIMAC y CIMAC Noticias, y también en Instagram como @CIMACFoto y en X, antes Twitter, como @Prensa CIMAC. Recuerden que también se pueden comunicar vía telefónica al 55 60 60 55 71. Pueden escribir a ese número, lo repito, 55 60 60 55 71, y pues siempre será muy gustoso escuchar o leer sus opiniones, sus comentarios, sugerencias. Y estoy muy feliz de presentarles a nuestra invitada de esta mañana. Ella es Dalia de la Cerda, originaria de Aguascalientes. Estudió la licenciatura en Filosofía. Ha sido empleada de un centro de atención telefónica, un bar y una fábrica de dulces. Ha trabajado como editora de noticias internacionales y como vendedora de Avon, rosas negras en la calle y ropa de segunda en el Tianguis. En 2009 ganó el certamen literario Letras de la Memoria, convocado por el Centro Cultural Los Arquitos. En 2019 obtuvo el Premio Nacional de Cuento Joven Comala y el año pasado, el 2023, fue finalista del Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero. También ha sido ganadora del certamen Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura en el área de literatura. Además, ha sido beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA en las emisiones 2016 y 2018, así como del programa Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico Aguascalientes, PECDA 2015. Algunos de sus textos han aparecido en antologías como Tsunami 2, publicada con Sexto Piso, Mexicanas, 13 narrativas contemporáneas, publicada con Fondo Blanco, Los cuerpos que habitamos, ficción y no ficción, sobre el derecho a decidir, con Analfabeta, y Éxtasis, publicada con Astra Magazine. Además, es autora del libro de crónica personal Desde los Zulos, también publicada con Sexto Piso en 2023, así como de los libros de cuento Perras de Reserva y el más reciente, Medusa me cantó un corrido, publicado hace un par de meses con Sexto Piso y del que justamente estaremos conversando en esta mañana. Así que, Dalia, pues muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Es un gusto tenerte aquí en Ingrávida, Territorio de Escrituras. Muchas gracias por la invitación, Angélica, y muchas gracias por la invitación acá a Ingrávida, y estoy muy contenta de poder platicar contigo. Yo también, Dalia, me da gusto poder conversar contigo de este libro, y pues justo para comenzar, ¿no? Para ir abriendo como esta charla, pues me gustaría preguntarte sobre el proceso de tu segundo libro de cuentos, luego ya del éxito que ha tenido Perras de Reserva, de la conexión que ha tenido con el público lector, y cómo fue concebir este segundo libro, ¿no? Además, bueno, ciertamente Medea es parte del título, pero además es el personaje pues que de alguna manera estructura estos relatos,
esta serie de relatos como un hilo conductor también. Es cierto también pues que hay otras historias donde aparecen otros personajes, pero que de alguna manera se repiten, aunque las historias están contadas desde perspectivas distintas, ¿no? Entonces, eso como que permite complejizar aún más este universo que has creado, ¿no? En tu segundo libro de cuentos. Y bueno, si nos pudieras contar sobre este proceso de concebir este libro. Bueno, el proceso digamos, no de escritura, pero sí de estructuración de Medea lo empecé aproximadamente hace un año, donde yo estaba planeando cuál es el siguiente libro de narrativa. Una vez que tú publicas un libro en una editorial pequeña, mediana, grande, bueno, cuando ya te integras a la industria editorial, si hacia tu libro le va bien, como fue el caso de Perras de Reserva, pues te ofrecen otro contrato editorial. Pues a mí me ofrecieron el contrato editorial para Desde los Zulos, que era un libro distinto porque yo no tenía ningún libro de narrativa. O sea, todo lo que yo tenía de narrativa estaba en Perras de Reserva. De ahí yo no tenía ni un cuento suelto, nada. O sea, tenía escrito eso, que era Perras de Reserva, y ya. Porque mis condiciones materiales en ese momento no me daban para escribir nada más. Yo solo pude escribir Perras de Reserva porque tenía becas del Estado y con esas becas compraba tiempo para poder escribir Perras de Reserva, pero cuando me quedé sin becas yo dejé de escribir, me dediqué a trabajar en otras cosas y pues se publica Perras de Reserva. Yo ya tenía mucho tiempo de haberlo escrito, tiene mucho éxito, me ofrecen un contrato editorial para Desde los Zulos. En Desde los Zulos lo que hicimos fue hacer una recopilación de textos que yo había escrito a lo largo de un año para Sexto Piso y su columna, y su revista, perdón, que se llamaba Reporte Sexto Piso, que ya no existe. Entonces ahí tampoco hubo tanto trabajo de mi parte de escritura, ni de estructuración, ni de proceso creativo, porque eran textos que yo entregaba mes con mes. Hay algunos textos inéditos y todo, pero fue un trabajo más sencillo. Después de que se publica Desde los Zulos, pues yo empecé a sentir un poco la presión por parte de la editorial para sacar un nuevo libro de narrativa, porque lo que se esperaba de mí es que después de Perras de Reserva, pues publicara otro libro de narrativa. Entonces, desde que se publicó Desde los Zulos, yo empecé a pensar en de qué escribir, de qué va a ser este nuevo libro de narrativa. Yo, como muchas escritoras y escritores, pues tengo mis obsesiones. Hay temas que me obsesionan, hay temas que me preocupan. Yo ya tengo muy claro cuál es el tono en el que quiero escribir mis textos narrativos, pero también tengo muy claro cuáles son mis temas. Entonces, pensé, la primera idea que se me vino a la mente fue escribir un libro donde todas las historias, que iban a ser 10, abordaran el tema del aborto, pero que fuera un suceso más en la vida de los protagonistas, que el hilo conductor fuera el aborto, pero que no fuera lo más importante que está pasando en la vida de las protagonistas, sino que hubiera pues mucho más ahí, ¿no? Que hubiera mucho más en esas historias, esos contextos, y el aborto fuera un suceso más. Y en esas estaba yo, ya estaba estructurando algunos textos, tenía en específico 2, que es el primero de Medea me cantó un corrido, que es el de Paulina. Yo quería escribir sobre una chica que aborta porque su novio está desaparecido y ella no puede continuar con el embarazo, aunque era un embarazo muy deseado, porque pues no quiere tener un bebé que no va a tener un papá y que no sabe si va a encontrar al papá. Ella o tiene las energías para gestar, parir y maternar, o para buscar a su novio desaparecido. Ese era el planteamiento del primer texto, o mi trama del primer cuento. Y después quería escribir sobre una chica que aborta, pero porque se acaba de hacer las cirugías de sus sueños, se hizo una lipoescultura, se hizo una transferencia de grasa, se hizo todas las cirugías, ella aplicó de que todos los trucos y dijo, no, yo no voy a arruinar mis cirugías estéticas, mis cirugías plásticas, yo no las voy a arruinar y pues ni modo, me toca abortar. Y tenía esos 2 textos. También quería escribir uno sobre una chica que ya es un poco más intelectual, que ella quiere tener un bebé, está embarazada y está en constante amenaza de aborto, y cómo las personas que están alrededor
minimizan que ella desee ser madre y minimizan estas amenazas de aborto diciéndole, ay, todavía no es un bebé, no te preocupes, para contrastarlo con que cuando tomas la decisión de abortar, entonces eres el diablo mismo, eres malvada, eres lo peor de lo peor porque no deseas ser madre, ya era un bebé, le quitaste sus sueños, le quitaste sus ilusiones, pero cuando tú deseas genuinamente ser madre, entonces no importa tu deseo y no es un bebé si lo pierdes y estás exagerando. Entonces el chiste siempre minimiza las emociones y los deseos de las mujeres. Y eran los 3 textos que yo tenía a grandes rasgos, o sea, la trama sí en general. Pero un día sucedió, Angélica, que estaba yo ahí en el TikTok haciéndome güey, la verdad. Estaba viendo, buscando yo historias. A mí me gusta como el TikTok porque paso de llorar a reírme un montón, a reflexionar, a así como un sub y baja de emociones. Entonces estaba yo ahí de que estaba viendo a una señora que sigo que baila increíble, es como bailarina nata, y está bailando, seguí ahí dándole para arriba, me salió un video de unos chicos, que eran unos chicos adolescentes y niños, unos 12 y 10, entre 12 y 16, 17 años, iban en una camioneta, uno de ellos iba grabando con el celular, iban vestidos pues como pues esta, digamos, como estas imágenes que los se difunden en internet de cómo están vestidos los jóvenes o los hombres que están dentro del sicariato, ya sabes, armados, con pecheras, radios y llevaban tapados algunos como pañoletas de calavera y otros llevaban ya sus máscaras de calavera con LEDs. Ellos así de que le traían el uniforme al 100, pero eran pequeños, o sea, se veía por sus estaturas, por la complexión, por los ojitos que se les alcanzaban a ver a algunos de ellos que eran niños y adolescentes, unas criaturas. Iban muy armados, eso sí, con armas exclusivas del ejército y el contexto era vamos de operativo. Entonces yo ya lo he dicho en varias entrevistas, yo ya soy una señora y yo materno así, yo voy maternando por la vida a toda criatura que veo y yo los vi, les eché la bendición y dije, ay, Diosito me los cuide, me los proteja y que las balas no los toquen. Y entré a ver los comentarios porque pensé que iba a encontrar comentarios de otras señoras bendiciéndolos y deseando que pronto pudieran salir del camino de la maña y del camino de los malos, de todo esto. Pero no, lo que me encontré fue que había muchos comentarios de supuestos miembros del crimen, supuestos miembros del ejército y de los brazos armados del Estado, o sea, Guardia Nacional, Marina, Sedena. Digo supuestos porque a mí no me consta que sean miembros o no, pero ellos se ostentaban como miembros del ejército, de la Sedena, de la Marina y de la Guardia Nacional. Y se estaban burlando, algunos nada más les decían de que, ay, sí, operativos para dar risa, jaja. Pero otros los amenazaban y ponían así amenazas de que, ay, los topones terminan llorando, que ya me los quiero topar para ver cómo lloran y en 3 días son abono, de que se creyeron el corrido y van a acabar muertos. Entonces a mí esto me alarmó mucho porque pues eran adultos, adultos que además tienen un entrenamiento militar, un entrenamiento para la guerra, celebrando o deseando encontrarse con niños que aunque están armados, son niños adolescentes y no tienen un entrenamiento militar. Entonces el desequilibrio de poder es muy grande y esto me radicalizó y yo dije, yo quiero escribir de esto. Yo quiero escribir de los chicos que son reclutados o secuestrados por el crimen organizado. Entonces me puse a investigar y estructuré la historia de Jordan, que es un chico que es reclutado por el crimen organizado, y decidí estructurar todas las historias de alrededor de cómo afecta a un grupo de mujeres que un chico cercano a él sea reclutado por el crimen organizado. ¿Cómo le afectaría a la mamá de un chico que es reclutado por el crimen organizado, la propia historia de vida de la mamá? ¿Cómo le afecta a las mujeres que viven en las comunidades donde operan estos grupos armados, estos grupos de organizaciones multicrimen? A una novia, también a la novia de su patrón, y ver cómo
como el fenómeno de los jóvenes que son reclutados por el crimen organizado desde sus distintas dimensiones y desde sus distintos matices y sus distintas complejidades. Pero yo sentía que no embonaba, o sea, como que le faltaba algo. Yo sé, aquí falta algo, pero yo no sabía qué, como un hilo conductor. Entonces, otro día igual, yo estaba ahí en el TikTok y yo siento así en mi momento más alucin que esto ya fue una cosa divina, de suerte, de destino, una cosa de destino, porque a mí, yo no soy fan de la mitología griega, la verdad. No es que no me desagrada, pero tampoco soy fan. O sea, yo de que yo diga, ahorita te voy a agarrar un libro de una comedia, una tragedia griega, no, la verdad no. Los leí en la prepa y en la secundaria porque pues me obligaron técnicamente, porque eran parte como de la literatura universal, los tuve que leer. Pero de que yo diga, y lo voy a leer, no. Leí como una reinterpretación hace poco de Circe y todo, me gustó, pero hasta ahí. Entonces, pues no sé por qué me salió en mi algoritmo un chico que cuenta historias de mitología griega, pero a modo de chismecito. Entonces te cuenta así como, te ha contado un chismecito y te cuenta una historia de la mitología griega y contó precisamente la de Medea. Y a mí me llamó mucho la atención porque hablaba un poco de que era una mujer pues ardida, ¿no? Que estaba ardida y que por eso se desquició y mató a sus hijos por celos. Y yo hasta ahí dije, ok, no te entiendo, no haría lo mismo que tú, pero te entiendo, alcanzo a empatizar. Tú le entregaste tu vida a un hombre, lo ayudaste en las buenas y en las malas, estuviste ahí siempre y de pronto él te descarta para irse con otra. Eso duele, da coraje, tenías derecho a estar enojada. Yo hubiera aplicado mejor en todo caso un Laurita Garza o un Camelia la Tejana y lo hubiera desvivido a él y no a los niños, pero bueno. Pero lo que sí me hizo más ruido es que hubiera agarrado los cuerpos y se los hubiera llevado para que el Jasón, o sea, la expareja, el papá de los niños, no les diera ritos funerarios y no pudiera despedirse de ellos y no tuvieran pues su respectivo cierre. Entonces esto sí me llegó a escamar y ahí sí dije, ahí sí me dio yo ahí, no te entiendo, y sí te pasaste de lanza, porque pues yo estoy en un contexto donde verdaderamente hay mujeres y hombres y familias buscando a sus seres queridos, buscando, escarbando en la tierra, para poder dar un cierre, para poder despedirse. Entonces esto sí me ofendió un poco, pero la figura de Medea me siguió gustando, entonces decidí tomarla para traerla a un lugar imaginario que se llama Aztlán, pero que podría ser México o no, para que ella no reescribirla, o sea, lo que hizo ya lo hizo, pero para que pudiera reparar el daño, o sea, para que ella pudiera vivir su ardidez tranquila, cantar la de Jenny Rivera, ponerse pedísima y después de eso intervenir en la vida de varios personajes que están atravesando por situaciones complicadas y tirarles paro para reparar un poco el daño que hizo por matar a sus hijos y llevarse estos cadáveres, para que no pudiera su papá despedirse de ellos. Entonces, una vez que ya hice como toda esta estructura, y que fue pues entrelazar los cuentos, hacer las tramas y todo, pues ya me puse a escribir, que eso fue mucho más fácil. Duré 8 meses más o menos planificándolo, entre hacer investigación, creación de personaje, construcción de trama, todo esto. En escribirlo me tardé como unos 3 meses más o menos. Fue más fácil, por llamarlo de algún modo, porque pues, ya tenía como las estructuras. Me ponía como horario de trabajo 5 horas diarias, nada más, estrictas 5 horas diarias, ni más ni menos. De lunes a viernes, sábado y domingo no trabajaba. Y así fue como escribí este texto. Y no sé qué otra pregunta tenías, es que hace por estar hable y ya se me fue. No, pues justo era sobre eso, ¿no? ¿Cómo fue concebir este libro? Pero además, bueno, muchas gracias por todo el panorama tan amplio que nos acabas de compartir, porque pareciera ser, bueno, ya mucho se ha desmontado, ¿no? La idea de la inspiración y la musa, que esta idea desde el pensamiento canónico de la literatura, etcétera, de cómo se crea un libro, pero como nos acabas de compartir, claro, hay inspiraciones muy específicas, pero después implica un trabajo muy amplio, ¿no? Y como tú dices, con estas obsesiones o con estos intereses que a ti te preocupa contar, ¿no? Y justo
Bueno, te iba a preguntar por la mezcla, ¿no? Que me parece muy interesante. La mitología griega, justo con la cultura pop, la cultura barrial, ¿no? Pero me parece que ya un poco nos has dado como un panorama, ¿no? Bueno, si tú quisieras agregar algo, me parece súper bien. Pero te quería preguntar, yéndome un poco hacia lo que decías del video de TikTok con el que te encontraste y que encontraste estos comentarios, pues, duros, ¿no? De mirar este contexto tan difícil en algunos lugares de México. Y bueno, pienso que ya un poco en Perras de Reserva pues estaba esta preocupación también por desarrollar historias en contextos marginales y violentos, ¿no? Y yo entiendo tu postura, me parece que como ir en contra de la estigmatización sin entender las condiciones estructurales que orillan, ¿no? O obligan a estar de un lado o del otro cuando se habita en un contexto de enfrentamiento pues de este tipo, ¿no? Entre el ejército, el narcotráfico y estos comentarios que ya mencionabas. Y en tus cuentos, en las historias que tú relatas, pues estos personajes de alguna manera deben decidir, ¿no? Estar en un lado o en el otro, sin más opción. Y a veces ese límite me parece que también tú lo cuestionas, ¿no? Ese supuesto límite se desdibuja, ¿no? Entre estar de un lado o del otro. Y pues un poco me parece, ya lo decías, pero mi pregunta sería, ¿qué te mueve a narrar estas historias? Y en ese sentido, para ti, la creación literaria, en este caso, pues la creación literaria, pero en realidad podría ser la creación en general, aun cuando presenta una estructura de ficción, ¿crees que debería tener algún compromiso político y social con el contexto en el que circula? Es decir, cuando se escribe con un cuerpo de mujer, ¿no? Pensando en ti en particular, en las mujeres que han transitado por aquí en Ingrávida, que enfrentamos condicionamientos estructurales, ¿crees que escribir se hace inseparable justamente de la dimensión activista, pero además siendo mujeres que crecimos o que crecieron en contextos de mucha marginación, ¿no? Fíjate que es una pregunta complicada porque sí creo que de pronto hay una exigencia o incluso un estereotipo sobre que las mujeres solo escribimos de violencia, desapariciones, machismo, como de estas violencias que nos atraviesan. Pero yo creo que no, o sea, yo creo que hay muchas mujeres que están escribiendo de cosas completamente distintas a las violencias que nos atraviesan, es decir, que no escriben realismo, hay mujeres escribiendo fantasía, hay mujeres que escriben incluso textos eróticos con dinosaurios, ¿no? O sea, cosas así bien locas. O sea, las mujeres escriben de todo tipo de literatura, no solamente escriben literatura de realismo o de las violencias que vivimos. No sé si recuerdas que hace poco hubo un escándalo porque un escritor y columnista escribió un texto que decía: chicas, no están hartas de ustedes mismas, y donde él afirmaba que las mujeres solo escribimos de maternidad, desapariciones, feminicidio, violencia de género. Y eso es falso. O sea, las mujeres no solo escribimos de eso. Las mujeres escribimos de temas muy diversos. Hay mujeres escribiendo de política, hay mujeres escribiendo historias de amor, hay mujeres escribiendo historias de fantasía, de ciencia ficción, de todo tipo. Desde siempre. Las mujeres hemos escrito de temas muy variados porque somos distintas, nos interesan distintas cosas. Lo que sí creo es que ha habido, digamos, le llaman boom o nuevo boom latinoamericano, pero ha habido, digamos, que un interés desde las editoriales y desde las lectoras por publicar autoras, sobre todo latinoamericanas, que escriben sobre el realismo, sobre las violencias que nos atraviesan. Y esto, digamos que ha tenido como más visibilidad en América Latina, por, creo, las violencias específicas que vivimos aquí en América Latina, que están muy imbrincadas. O sea, no puedes separar el machismo del racismo, del territorio, de las desapariciones. Entonces hay tantas opresiones imbrincadas que
creo que los textos que nosotras escribimos resultan muy interesantes y muy, pues muy, digamos que le llaman la atención en otros territorios, pero no es únicamente que nosotras las latinas escribamos de las violencias que vivimos. Tenemos a 2 ganadoras del Premio Nobel que escribían sobre violencias específicas que viven las mujeres, ¿no? El último caso, pues el libro de la vegetariana, donde te retrata un poco cómo son vistas las mujeres en Corea, ¿no? O sea, cómo las mujeres de pronto, muchos hombres tienen todavía la idea de que ellos quieren una mujer que les dé paz, que les cocine, que no les dé problemas, o sea, quieren a alguien que les resuelva la vida y hasta ahí, o sea, no olvídate de una conexión y amor romántico, eso no existe. Ellos quieren sexo, comida y que les limpien la casa y que no les den problemas. Entonces, como que, pues sí, las mujeres, pues es lo que experimentamos, es de lo que escribimos. Eh, Respecto a si tendríamos todas que escribir de esto, yo creo que sí, la literatura siempre es política, en eso estoy de acuerdo contigo, pero yo personalmente no le exigiría a otras mujeres escribir sobre la violencia que atravesamos. Para mí es un compromiso político y a mí me gusta hacerlo. Yo prefiero escribir de estos temas que de otros temas, pero no se lo exigiría a otras escritoras y a otras mujeres porque pues hay muchas exigencias ya sobre nosotras en la industria editorial y en la vida. Sabes que a las mujeres se nos exige que seamos perfectas. O sea, nunca vamos a ser perfectas. Siempre se va a ver más los errores que cometemos. Y en la industria editorial es igual. O sea, nosotras siempre hay un juicio mucho más severo sobre nuestra obra y sobre nosotras. Siempre hay más exigencias sobre nosotras que sobre nuestros pares hombres o colegas hombres, y siempre se duda más de nuestros triunfos que de los triunfos de hombres. Siglos de que los hombres ganan premios uno tras otro y ahí no hay pedo. Pero nosotras ganamos uno y entonces sí, ya cuota de género, uy, ya solo publican mujeres, ¿sabes? O sea, siempre hay como esas sospechas, ese escrutinio, esa exigencia sobre nosotras. Y por eso yo no le exigiría a mis colegas que escriban de nada, que cada una escriba de lo que ellas quieran. Lo que sí me parece problemático son las escritoras que escriben reproduciendo sistemas de opresión. O sea, ellas sí, Angélica, yo no las entiendo. O sea, las que escriben para darle voz, por ejemplo, a pederastas, yo no entiendo. O sea, yo no entiendo tú como mujer y no lo hago desde la superioridad moral. O sea, de verdad es que no entiendo por qué una mujer, es más, por qué un ser humano querría escribir para darle voz a un pederasta. O sea, no lo entiendo. Tampoco entiendo a las mujeres que escriben para justificar feminicidas, ¿sabes? Tampoco lo entiendo. ¿Cómo tampoco entendería a un hombre que escriba para justificar el supremacismo blanco o para justificar el racismo o para justificar la misoginia? Es decir, las personas que escriben para defender posiciones y conductas que a mí me parecen abyectas e inaceptables socialmente, no, o sea, no lo entiendo. Pero de ahí, pues creo que las mujeres podemos escribir como de lo que queramos. Lo que sí creo es que lo que eliges leer siempre es político. O sea, que leer siempre es un acto político. O sea, si eliges leer a autoras latinoamericanas vivas, eso ya habla de una postura política. Y si tú dices, yo no leo autores vivos, y menos autoras vivas, también habla de una postura política. Igual desde dónde escribes y lo que escribes pues también habla de tus posturas políticas. Claro, claro, sí. Me gusta a mí hacerles esta pregunta a las escritoras. ¿Y qué te dicen? Yo quiero saber. Sí, pues lo mismo, un poco yendo como por el mismo camino, ¿no? Para la mayoría de quienes han estado aquí y a quienes les he preguntado, pues les interesa hacer que sus decisiones estéticas o de las historias que deciden contar sean decisiones políticas, pero no para exigírselo a ninguna otra, ¿no? Cada quien decide. Y pues dentro de este mundo de la literatura, pues también habrá quienes conectemos con algunas y con otras no. Y pues eso me parece que está bien, ¿no? Al final enriquece. Y como tú dices, también estas decisiones son políticas, ¿no? Decidir a quién sí leer y a quién no leer. Y bueno, pues muchas gracias por tu perspectiva también, Dalia.
Y con esta reflexión, pues me gustaría que fuésemos a un corte. Vamos a escuchar una canción y volvemos. Estamos en Ingrávida, territorio de escrituras. No se vayan. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ingrávida, territorio de escrituras. Territorio de escrituras. Estamos de vuelta en Ingrávida, territorio de escrituras, aquí por CIMAC Radio. Acabamos de escuchar La Mexicana de Hispana. Yo soy Angélica Mancilla y si recientemente nos han sintonizado, en esta transmisión tengo de invitada a la escritora Dalia de la Cerda, con quien he estado conversando sobre su más reciente libro de cuentos, Medusa me cantó un corrido, publicado con la editorial Sexto Piso este año, y que además es uno de los libros que fue finalista del Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero, del que fueron jurado además las escritoras Mariana Enríquez y Brenda Navarro. Y bueno, es un gusto que Dalia nos esté compartiendo por acá. Y bueno, justo un poco yéndome a esas exigencias que tú mencionas y que de alguna manera pues tu libro ha sido recibido como dentro de muchas polémicas, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte justo en ese contexto de la polémica que se ha generado, ¿no? Por un lado desde la academia, pero también pues por el contexto en que tú abordas o en el que sitúas tus historias o los personajes, ¿no? Que están dentro de este contexto de violencia, de narcotráfico. Primero, ¿crees que si hubiera sido un escritor hombre el que hubiera publicado estos cuentos, habría sido interpelado, cuestionado con esa misma intensidad con la que se ha hablado de tu obra? Y segundo, ¿cómo abordar estos temas sin que se considere, por un lado, que se romantiza el narcotráfico o el contexto del narcotráfico, o por otro lado, que se hace apología justamente o se estetiza la violencia, ¿no? Entonces me gustaría, pues no sé, preguntarte para que nos cuentes, escucharte, ¿no? Respecto a tu primera pregunta, yo creo que si yo fuera hombre escribiendo lo mismo que escribo, no tendría tantas críticas, y por dos razones. Una, porque pues los hombres escritores tienen todo un sistema de legitimidad y eso hace pues que ya, aunque escriban pura perra mamada, o sea, ya la gente les aplauda. Pero pues también están los hechos de que tú puedes ver a muchos autores que escriben parecido a mí, que son muy aplaudidos o que tienen actitud parecida a la mía, o sea, que son pues digamos que aguerridos, bravucones, pleitistas, y que son muy aplaudidos. O sea, por ejemplo, en el boom todos se peleaban entre ellos y se tiraban mierda unos a otros y no se soportaban y eran bien perris ahí unos con otros, y eso era muy celebrado. O sea, incluso actualmente todavía se siguen citando cómo se criticaban unos a otros y cómo no se soportaban unos a otros, y eso era muy celebrado. O sea, que los hombres se defiendan o los hombres defiendan su obra sí está mejor visto que una mujer defienda su obra. Pero también es que es mucho más aceptado que escriban cualquier cosa. Desde luego hay críticas, hay muchos poetas, sobre todo a los que yo he visto que sí critican un montón porque sí escriben muy, muy, muy mal. Sí escriben puras pendejadas. ¿Cómo se te ocurrió escribir? No puedo creer lo que se te haya ocurrido escribir esto. Pero del tipo de realismo sucio que le llaman, pues hay toda una tradición de hombres escribiendo realismo sucio, todo lo que es la literatura del norte. Y ellos fueron muy celebrados y todavía son muy celebrados, y no hay tantas críticas sobre ellos como las críticas que hay hacia mí. Creo que conmigo sí tiene que ver
con un tema de misoginia, o sea, con que soy mujer, con un tema de clase también, pero también creo que los hombres están muy acostumbrados a criticar a las mujeres porque saben sobre todo que, por ejemplo, en la literatura o en la escena literaria, nosotras tenemos una exigencia de portarnos bien, de ser calladitas, de no arruinar nuestra carrera literaria, de no ser explosivas, de ser mesuradas. Esta exigencia y estas políticas de la respetabilidad pues se aplican en muchos contextos, pero en la literatura, si tú ves a muchas de mis colegas, muchas hablan bajito, hablan quedito, tratan de expresarse lo mejor posible, se ve que constantemente se están conteniendo porque es una exigencia sobre nosotras, que cualquier cosa que digas puede ser malinterpretada, que no queremos que se nos vea como muy mandonas, de carácter difícil, porque de por sí es difícil que te publiquen, no era difícil que te publicaran siendo mujer. Si tienes fama de ser insoportable, de ser mandona, entonces olvídate, adiós carrera literaria. Entonces como que los hombres están acostumbrados a criticarnos, a decir un montón de estupideces sobre nosotras, es decir, incluso que lo que tenemos lo tenemos porque por contactos, que porque te acostaste con fulano, que por esto, que por lo otro, y sin que nadie les diga nada. Entonces también creo que critican mucho o nos critican mucho. En mi caso me criticaban antes porque pensaban que yo no me iba a defender. O sea, que yo iba a dejar que me dijeran y que yo iba a decir, ay, sí, no. Una obra publicada ya no se defiende o los autores no deben opinar de su obra. Y no, o sea, pues le salió el tiro por la culata porque pues yo sí me defiendo y todo y veo que mis colegas cada vez se defienden más y cada vez están más bravas y eso me da mucho gusto. Pero sí creo que tiene que ver con esas dos cosas, con que pues a los hombres sí les toleran que escriban cualquier cosa y a nosotras no. Por nosotras siempre hay una exigencia de perfección y también que a criticar a un hombre les da miedo que ese hombre les vaya a reaccionar. O sea, yo no me imagino que estén criticando. Te podrás citar a colegas que escriben parecido a lo que yo escribo, hombres, que se ve que ellos sí te cachetean, ¿eh? Y obviamente como hombre no vas a criticar a alguien que sí se ve que te va a cachetear o que te va a responder. Lo hacen con nosotras porque tenían la comodidad de nuestro silencio, ahora ya no la tienen tanto y eso me alegra bastante, de que ya las escritoras, mis colegas ya los exhiban y hablen de las violencias que viven y de cómo son insoportables, machistas, misóginos y en general horribles, bastantes de nuestros colegas, horribles personas. Y del otro, creo que, bueno, yo estoy a favor de estetizar la violencia. Creo que estetizar la violencia es propio del arte. O sea, con estetizar la violencia no me refiero a endulcorarla, sino a utilizar la violencia como material para el arte. Esto se ha hecho desde siempre. Por algo, en las pinturas rupestres lo que hay, y digamos, pues es gente cazando mamuts y no gente abrazándose, porque es propio del ser humano estetizar la violencia en ese sentido, no de glamorizarla, sino de retratarla. Todas las grandes obras literarias, el Guernica de Picasso, o sea, muchas de las grandes obras literarias están inspiradas en la violencia. Hay una larga tradición de literatura bélica que habla de guerras reales y ficticias. En general, lo propiamente humano, además de producir significaciones, estetizar la realidad y estetizar la violencia, porque si tuviéramos que soportar el mundo tal y como es, sin arte, sin canalizar la violencia que vivimos a través del arte, pues ya nos hubiéramos extinguido por desvivimiento, porque es difícil, el mundo es difícil. Entonces sí creo que en el arte hemos encontrado una forma de entender, de problematizar, de lidiar con los entornos violentos en los que vivimos. Entonces, por eso yo sí estoy a favor de que se haga arte sobre la violencia, pero con implicaciones éticas. Sí creo que se tiene que hacer con responsabilidad a la hora de retratar el arte, a través del arte, la violencia o utilizar la violencia o la realidad como inspiración para el arte. Sí creo que se tiene que hacer con ética. Yo siempre pongo el ejemplo de dos películas. No es lo mismo que hables del barrio haciendo un Chicuarotes que hables del barrio haciendo un Ya no estoy aquí. O sea, si vas a hacer un Chicuarotes, no lo hagas. No lo hagas así de que mejor duérmete un rato. Como dice el payasito, duérmete otro ratito. Ve y duérmete otro rato.
pero en cambio Ya no estoy aquí habla de la violencia, no oculta la violencia, habla de que en el barrio hay violencia, de que el crimen organizado ha generado violencia, pero también de que en el barrio hay resistencia y que hay formas identitarias y de resistencia pues que los jóvenes se organizan para resistir a estos contextos violentos y que una forma de resistir puede ser el baile. Entonces creo que también en cómo retratas la violencia tiene que haber implicaciones éticas. Y en mi caso, ¿cómo trato de hacerlo? Bueno, creo que creo que la línea entre romantizar el crimen organizado, la delincuencia y complejizarla puede ser muy, muy delgada. Pero creo que una forma en la que yo trato como de hacer que esa línea sea un poco más visible es que queden evidenciadas las consecuencias que tiene pues integrarte a actividades delictivas, que aunque te lo glamuricen mucho en los corridos y aunque sí puedas tener en algún momento una mejor calidad de vida y todo, o sea, hay dos cosas seguras: cárcel o muerte. Una vez que te integras a actividades delictivas, tienes esas dos cosas aseguradas: cárcel o muerte. Y sí, puede ser que antes de eso puedas tener una vida muy glamurosa, pero siempre tienes que tener en cuenta que la cárcel y la muerte están ahí respirándote en la nuca. Entonces eso me gusta dejarlo en manifiesto y muchos de mis personajes mueren por participar en actividades delictivas. También creo que otra cosa que hago es, no es mi intención justificar, pero sí creo que tenemos que entender cuáles son los contextos que hacen que una persona se le haga mucho más, no sé si fácil, pero que una persona pues llegue a delinquir o a estar en conflicto con la ley o a violentar a otros. Porque de nada sirve solamente decir son los malos o se fueron por el camino fácil o se creyeron el corrido, ¿sabes? Sino que hay todo un contexto detrás que hace que haya personas más vulnerables a ser reclutadas por el crimen organizado o ser secuestradas por el crimen organizado. En este momento pues está la conversación de que hay muchos hombres jóvenes desaparecidos en Jalisco y que el último lugar donde los vieron es la Central Nueva de Guadalajara. ¿Y tú crees que esos jóvenes van a ser un Santi de la Ibero? Por supuesto que no. La mayoría son chicos barrializados, periféricos, que tenían un año buscando trabajo, 6 meses buscando trabajo, que muchos de ellos no tienen más que secundaria, primaria, preparatoria, cuando tienen muchos estudios, que vienen de contextos de alta marginación, que además han sido pues menospreciados, ninguneados, o sea, que vienen como de unas historias de vida muy complejas y que es mucho más sencillo o que los engañes, porque muchos de ellos llegan bajo engaños, les ofrecen trabajo de guardia de seguridad, y a otros sí les endulzan el oído para reclutarlos. Entonces sí me interesa entender estas complejidades y que no solamente los buenos contra los malos y que los buenos somos más, si no entendemos las causas estructurales que llevan a que a miles de jóvenes les parezca atractivo unirse al crimen organizado, no las vamos a poder combatir. Y creo yo que la única forma de frenar la guerra contra, pues la guerra que hay en México, la violencia que hay en México, le llaman la guerra contra el narco o la guerra del narco, como quieran, que en realidad pues desde el Estado es una guerra contra las eslabones más débiles de las organizaciones multicrimen, pero pues entre ellos sin duda hay una disputa por el territorio, desde ellos sin duda hay guerras internas y la única forma de pacificar el país, creo que es la palabra que está buscando, la única forma de pacificar el país es frenando el reclutamiento del crimen organizado, o sea que el crimen organizado ya no pueda reclutar a nadie más. Y para poder frenar el reclutamiento necesitamos conocer los contextos en los que viven los jóvenes que son reclutados, porque si no modificamos esas causas materiales que hacen que les parezca atractivo unirse al crimen organizado, no vamos a poder frenar el reclutamiento y no vamos a poder pacificar el país. Sí, me haces recordar una investigación que me parece leí justo cuando estábamos al inicio de la pandemia. La verdad es que no recuerdo a la autora, ¿no? Pero alguien la compartió en redes sociales y que decía que justamente porque era tan difícil
que los jóvenes no aceptaran, ¿no? Bueno, cuando pueden aceptar o decidir ser parte o no del crimen organizado, es que, pues, siendo habitantes de estos contextos precarizados y periféricos, preferían decir, prefiero tener algo, poco tiempo, y aunque sé que me voy a morir, que no tener nada y de todas maneras me voy a morir, ¿no? Entonces, híjole, se vuelve como muy complejo, ¿no? Y bueno, sé que estamos hablando de tu libro y que de alguna manera pues es una estructura de ficción y que dialoga con otros elementos, pero aún así está con otros elementos de la tradición literaria, de cómo se construye una historia, etcétera, pero también está dialogando con la propia realidad, ¿no? Y bueno, justo invitarte, ¿no? Antes de que se nos acabe el tiempo, invitarte a leer pues un fragmento de alguno de los cuentos que compone este libro, Medea, me cantó un corrido, pues también para que quienes nos escuchan, si es que no lo han leído, ¿no? Que yo creo que muchas personas que nos siguen pues conocen tu trabajo, Dalia, pues que puedan sentirse inspirados para ir inspiradas a leer o adquirir el libro. Ok, bueno, déjame, estoy buscando como de buscar, ok, ya encontré. Ingrávida. Palabras que germinan. Palabras que germinan. Cuando vi a las madres buscar los cuerpos de sus hijos en baldíos, en fosas clandestinas, en campos de exterminio, en el servicio médico forense, cuando vi a las madres escarbar en la tierra con palos, con palas, con sus propias manos, buscando huesos, buscando carne, carne de su carne, sangre de su sangre, fruto de su vientre, cuando vi a las madres sucumbir a la enfermedad pero rebelársela a la muerte, cuando vi a las madres pelear en ministerios públicos que justificaban la violencia, que con indolencia culpan a las víctimas, cuando vi a las madres aferrarse a la dignidad, supe el dolor que puede causar llevarse el cuerpo de un hijo. No poder vivir un duelo, un rito funerario, cerrar el ciclo. Sí, me arrepentí, con respecto a Jasón, de no dejar que le pusiera monedas en los ojos a sus hijos, que no pudiera abrazarlos y decirles adiós. Debí dejarlo ritualizar su duelo, despedirse, y luego inmolarlo vivo junto a los cuerpos de mis hijos. O quizás debí no matarlos, y solo matarlo a él, debí. Pero el debí no existe, y en Astán aprendí que la maternidad es compleja, que la maternidad es una fiera herida, que la maternidad es amar tanto a otra persona hasta que duela, pero que también es perder la razón y tener pensamientos funestos de muerte. Aprendí que maternar también es escarbar en la tierra buscando los huesos para traer a los hijos, a las hijas, a les hijes a casa, darles un último beso, ponerles unos corridos tumbados o el perreo más puercote, cocinar un banquete en su honor. Debí, pero el debí no existe, y quizás las morias ya habían cantado mi tragedia y lo único que me quedaba era abrazar mi destino lleno de calamidad. Pues ahí está Medea contando, ¿no? Su parte de esta historia en su relato. Y bueno, pues ojalá se animen quienes nos escuchen pues a leer también las historias que comparte aquí Dalia. Y bueno, ya con toda esta reflexión pues también da como una perspectiva distinta a cómo nos acercamos a diferentes textos, ¿no? Y bueno, Dalia, yo te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de venir a conversar conmigo aquí en Ingrávida, Territorio de Escrituras. Y quisiera que pudiéramos conversar mucho más, pero en realidad pues solo tenemos una hora y por eso preguntarte si te gustaría hacer algún comentario final, quizá decir algo que no pregunté pero a ti te parezca importante decir, y también si nos compartes tus redes sociales y en dónde conseguir Medea me cantó un corrido, y si es posible pues también tus libros anteriores. Bueno, en redes sociales solo tengo Instagram, estoy como Dalia de la Cerda, en Twitter estoy como Dalia Abad,
y mis libros los pueden conseguir literalmente en cualquier librería. Yo les aconsejo que apuesten por las librerías independientes antes que por las librerías de cadena, por la pequeña librería que esté en tu barrio, en tu colonia, o librerías independientes que de pronto pues son proyectos como más amplios. Y esa sería mi recomendación. No tengo nada más que agregar. Creo que hablamos de lo suficiente para que tengan un contexto sobre Medea, me encantó un corrido, y pues solamente invitarles a que pues conozcan mi trabajo literario. Pues ahí está, Dalia. Muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la reflexión que nos compartiste, por cómo se tejieron estos relatos en este libro. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Dalia de la Cerda por haber venido a conversar de su libro. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron el día de hoy, y también a quienes nos han acompañado a lo largo de estos 32 episodios, 32 transmisiones de esta temporada, lo que significa que han sido también 32 escritoras. Y también muchas gracias a quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas y a quienes nos van a escuchar. Muchas gracias a todas las mujeres que hacen posible esta transmisión, desde quienes nos recomiendan libros, escritoras, quienes nos comparten, o las escritoras que nos comparten sus libros, las editoriales, a Mariana del Río porque hizo posible las entrevistas con las escritoras de la editorial Sexto Piso, también gracias a la producción de CIMAC Radio, y a todos y a todas ustedes que comparten el trabajo que hacemos con mucho cariño y respeto desde aquí. Hemos llegado al final de esta temporada, pero sepan que este seguirá siendo un lugar para todas. Las puertas de Ingravida estarán abiertas para recibir a las escritoras de diferentes contextos, de trayectorias diversas, de historias plurales, porque a pesar de que cada vez hay más espacios para divulgar y compartir la creación literaria hecha por mujeres, pues ciertamente prevalece un sistema de valoración que encuentra mil maneras o supuestos argumentos para cuestionar el valor de lo que escriben las escritoras, lo que escriben las mujeres. Y como decía hace un ratito, habrá con quienes conectemos con sus escrituras, con quienes no, pero me parece importante siempre poder escuchar los procesos que hay detrás de quienes han venido a compartir acá sobre sus libros. Así que sigamos creando nuestros espacios y compartiéndolos con tanta generosidad. Muchas gracias de verdad a todas las personas que han sostenido cada una de estas temporadas de Ingravida. Nos escuchamos pronto en una nueva temporada sobre la que ya estaremos compartiendo detalles a través de redes sociales. Por lo pronto habrá retransmisiones, ojalá puedan escucharlas porque siempre es un agasajo conocer los procesos de quienes construyen y crean universos con sus palabras. Y nos escuchamos pronto para seguir transitando este territorio de escrituras. Bye. Palabras en lengua materna tejidas en las alas de mujeres pájaro. Un suspiro en el vientre de la noche. Río desbordado. Tierra mojada después de la lluvia. CIMAC Radio presentó Ingravida, Territorio de Escrituras. Con Angélica Mancilla, todos los miércoles en punto de las 10 a.m. por CIMAC Radio. La radio feminista de la Ciudad de México.